Buenas amigos, y aprovechando este nuevo vídeo de estado y evolución de los proyectos, no solo vamos a ver cómo se encuentran cada uno de los mismos, cosa súper importante en esta sección, sino que aprovechando además que tenemos la nueva urna, fuimos a Madrid a recogerla en Peces, ahora os contaré, pues aprovecharemos para repasar diferentes tamaños, opciones a medida, comerciales, convencionales, con sus diferentes denominaciones, porque siempre me lo preguntáis y creo que es interesante hacer un vídeo al respecto, aprovechando, como digo, los diferentes tamaños de medidas de urnas que tenemos en casa. Y recuerda una vez más, sin olvidar lo importante que es ver cómo están nuestros pececitos y proyectos. Bien, comenzando por el chiquitín y aprovechamos de ejemplo, esta es una urna bajita de la marca Wii, o si alguien lo recuerda, y es una urna que llaman Shallow o una urna bajita o F, en este caso sería la 30F de Wii. Sobre denominaciones, pues si esta fuera, imaginaros, de 20 por 20 por 20 cúbica, sería una C o cúbica, como digo, repito. Estas bajitas son realmente de flat, de plano, aunque también las entendemos como shallow. Y hay una nueva versión, por ejemplo, aunque ahora repasaremos, que son mucho más bajitas, que son las SF, sin olvidarnos de las convencionales, que es las que llamaríamos, por ejemplo, la P, tipo P. Esto sería un 65P, esto sería una 120P de panorámico, ¿vale? Si alguna vez os habéis preguntado lo que son las siglas, yo tenía dudas, las he consultado con Jorge, por ejemplo, de Peces Alcorcón, y en realidad las sabía todas menos la F, porque en realidad para mí las F son las Shallow, S no me cuadraba y en realidad es el que me ha explicado que la F es de flat o de delgado, por si alguien tenía curiosidad, pues un datito más a tener en cuenta en este mundo de los acuarios. Pero lo dicho, y una vez aclarado eso, que es importante para entender todo esto en el vídeo del día de hoy, como veis este proyecto va muy bien y esta urna 30F, pues si recordáis 30, súper chiquitita, 18 de fondo, 16 de alto. Al lado el macroalgas marino, como veis, si me siento aquí súper bien, ha evolucionado muy bien, como veis ahí tenemos la lismata, la verdad es que las algas también muy bien, algunos de estos corales o zoanthus que van muy bien. Y si recordáis, este caso es también de la marca Willow y en este caso es una, llamaríamos 60F o Shallow, pero una 60F la denominación, siendo esta de 60 por 30 de fondo por 22 de alto. Esta que se hizo a medida en su día de 20 y la famosa de Hada sería de 18, pero bueno, son toda la misma denominación. Y así aprovechamos y pasamos a esta urnita, como veis el beta, las Coris pigmeas que están por ahí tranquilamente nadando. El vídeo que os dejaré tarjetita del último montaje que hicimos, la verdad es que nos ha quedado bastante bien, estoy muy contento con el resultado. Os dejaré también una foto del montaje que hicimos hace unos meses en casa de mis ahijados, donde utilizamos las mismas rocas y el mismo sustrato. Fue la primera vez que lo vi, lo compramos aquí en una tienda, si alguien se lo pregunta, es de la marca Prodac. Y la verdad es que me gustó mucho el resultado, así que, como digo, me he plagiado a mí mismo. Me gustó el montaje y le llevo dando vueltas para hacer algo aquí parecido, evidentemente un poquito más evolucionado, porque este ya no es para los niños, es para nosotros. Y también alguna vez me habéis comentado el tema lo de siempre, bueno, como veis por ahí, todas las neocaridinas por el sustrato. Y me habéis dicho que si las Coris pigmeas este es un poquito grueso por el tema de las barbillas y todo eso. Yo tengo más de 2 años las Coris pigmeas y son en realidad peces que sí van por el fondo, pero más bien les gusta picotear los musgos, y cuando están solas, como es el caso en este acuario específico, algunas veces he compartido imágenes, hacer nado medio. Es un poquito diferente a la típica Cori que conocemos de fondo, pero bueno. En el anterior sustrato que teníamos no observé nada, también tenía parte de rugosidad, entonces pues por eso he optado por esta opción y de momento pues creo que bastante bien, como podéis ver, este proyecto. Por aquí los mini proyectos pues no tienen clasificación en realidad, o sí, según este por ejemplo es un bote de 10 centímetros de diámetro, 15 de alto si no recuerdo mal, en la trasera 15 de diámetro, 30 de alto. Esto pues un wabi, pero vamos a pasar a ver el otro proyecto que tenemos por aquí. Esto sabéis que es un bote de 20 por 20. Como podéis ver, desmonté este básicamente porque usé plantas para el montaje de ese último acuario que hemos acabado de ver y unificado todo lo que me quedaba de bioreservorio en este botecito para que quede muy bien. Y hablando de esta denominación, por ejemplo, hay unas pequeñas que en realidad yo los haría para estas cosas o como mucho para un beta, según qué tipo de volumen. Por ejemplo, imaginaos que fuera una 20 por 20 por 20, una 20C.
aprovechando esa denominación que estamos hablando hoy, pues también quedaría muy estético para este tipo de cosas, evidentemente más caro que utilizar un bote en este caso como fue el chino, pero como siempre digo, sobre gusto los colores y sirva de ejemplo. Y también, como veis, he aprovechado y he colocado lo que siempre digo, la bibliografía que voy adquiriendo poco a poco. Y una de las novedades, como veis por ahí, enfermedades de los peces. Ya me llegó, aún no me he puesto a leerlo, pero hablaremos también del tema del misozoo. Y digo misozoo porque, si recordáis, dejaré tarjetita, aún no estoy seguro si hemos erradicado totalmente. Hace poco vi un parásito en uno de los peces. Ahora hablaremos sobre ese tema, de esa enfermedad. Pero bueno, también es el motivo por el que de momento me voy a esperar antes de montar esta urna. Como he dicho, esta sería una 65P, la podéis encontrar en la web de Peces Alcorcón. Yo he elegido cristal óptico, sabéis que soy un poco pijotero, pero las podéis encontrar también en cristal float normal. También son muy estéticas, ya sabéis, el típico debate, cristal óptico, cristal normal, sobre gusto los colores, como siempre digo, esto es un hobby, al gusto de cada uno. Y digo 65P porque es 60 x 35 x 35. Esta, la que teníamos antigua, que la pondré a la venta también más adelante, si recordáis la marca Waterboss, aunque no me permite enfocar aquí bien. No sé si me va a dejar, pero bueno. Esta sería una 60P. ¿Por qué motivo? Porque es 60 x 36 de alto por 30 de fondo. También cristal óptico, ambas 6 milímetros. Como digo, esta la pondré en venta más adelante, pero estoy esperándome por si acaso, como digo, tuviera que desmontar el 300 litros o esta 120P de manual, 120 x 50 x 50, donde si tuviera que desmontar, mi idea primera era estas navidades, ojalá lleguemos bien, llevará 2 años que cambiamos el sustrato y a los 2 años pues sí tenía pensado darle un vuelco a este proyecto, porque siempre en mi cabeza hay cosas que puedo mejorar y no me gustaría tener que desmontar por el tema del misozoo, pero es que de este misozoo hay más de 1200 especies, imaginaos lo difícil que es, no hay tratamiento. Y si tuviera un rebrote, pues tendría que desmontar, cambiar el sustrato, esterilizar roca, plantas, filtros, volver a montar, poner las coris por un lado, y entonces ahí necesitaría esa urna, por ejemplo, para los acaras y esta para los neones, o viceversa, como según viniera la cosa. Y como veis, es algo complejo que esperemos no tengamos que hacer y nos permita ponernos con el montaje, que es lo que en realidad a nosotros nos gusta. Y ahora, sentándome en mi sitio, pues como veis, tenemos por ahí nuestro apistograma, si se puede ver bien, sus 2 hembritas han adaptado muy bien. Y hablando de estas urnas, para que veáis, esta, si recordáis, la podemos llamar una 75F, la más convencional, la de Wii o otras marcas, sería 75 x 40 x 25, aunque esta, si recordáis, en su día, la compramos a un chico antes de comenzar con el tema del canal, incluso antes de mudarnos a esta casa, y estaba hecha a medida especial, 77 x 39 de fondo por 25 de alto. Si recordáis que hemos contado muchas veces, porque el chico muy inteligentemente la hizo a medida de un mueble, una estantería de estas del IKEA que tenía en casa. Y digo esto porque es que es otra opción cuando hacemos acuarios a medida. Puede ser este de 74 litros, ese tipo de urna, para aprovechar el mueble que tenemos en casa, o esa que es también a medida, pero una medida convencional, como hemos dicho, más de competición. Esa está más enfocada al paisajismo, esa 65P, 60 35 35. Esta, imaginad que fuera 75 x 40 x 25, pues como veis, más, va a dar mucho más juego para emergido. Y es llamativo lo que decimos, como un mismo volumen, que ambas se van a quedar en 64 litros reales o así, pero fijaros lo que cambia, siendo el mismo volumen, tipo emergido o shallow a tipo panorámico. En todo caso, todas tienen muchísimo potencial, siendo, como siempre os he dicho, os he compartido, y lo que yo creo, el límite, nuestra propia imaginación. Y bueno, nuevamente me despido con una panorámica. Parece que os gustó del estudio. La verdad es que yo estoy aquí súper bien, súper tranquilo en casa. Como veis, esa que, como he dicho, la pondré en venta, aunque también lo digo, si a alguien le interesa, que me escriba, porque la voy a entregar en mano y me voy a esperar también unas semanas hasta que vea realmente qué pasa con aquello. Como he dicho, esta salvajada, poco más puedo decir de este proyectito. Y este, además, si recordáis, que lo olvidé decirlo antes, por eso también vuelvo a hacer la toma, este tronco que compramos hace tiempo en Wannapop, si alguien lo recuerda, va a ser parte de este montaje, tronco que teníamos en el anterior montaje, que bien lo recordaréis. Y además me he pedido otro tronco
que he visto por Wanapo, que era lo único que me cuadraba en mi mente, lo que tenía dibujado, algo parecido pero un poco más pequeño, pero bueno, eso ya haremos vídeo más adelante y ojalá que sea lo antes posible, que significará que la infección está controlada y que este proyecto no tenemos que tocarlo, sino sencillamente seguir disfrutándolo. Y bueno, ya para terminar, como es costumbre, el 500 litros, en realidad no sabría cómo clasificarlo, evidentemente es una urna tipo P panorámica. Y cuando estuvimos allí me encantó una que tiene Jorge en Peces, quien haya pasado a su tienda física pues los habrá visto, que es un 180P de manual. El 180 es un 80 por 60 por 60, pedazo de acuario en toda la regla, ¿vale? Este en realidad no es un 180p porque no me entraba en el hueco, si recordáis, hemos contado solo tengo 56 de fondo, en realidad tiene 55 más uno que dejamos de fondo por detrás. Y mi idea era es un 180p, pero bueno, diferencias, el 180p hay que meter ya cristal por seguridad de 19, este es de 15, o directamente hacerlo con tirantas y perimetrales, también dejaré tarjetita de cuando hablamos de seguridad de los acuarios. Pero bueno, para que veáis las diferentes opciones, este 170 por 55 de fondo por 60 no llega a ser un 180p, pero lo más parecido que podía poner en casa. Y otras opciones comerciales, por ejemplo, pues suele ser un poquito más pequeño, ya sea como digo comercial, fabricado por diferentes marcas o hecho a medida, un 150p que sería el de 1,5 m por 50 por 50. Como os he dicho, al gusto de cada uno, elección, el bolsillo, pero sobre todo lo importante, el tipo de peces que queramos tener, leernos muy bien sus parámetros, informarnos de las necesidades de volumen que necesitan, y eso es muchas veces lo que debe determinar el volumen del acuario antes de comenzar un proyecto, así como igualmente conocer los parámetros del agua. Dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo un poquito diferente en el que, como veis, los acuarios están muy bien, así que poco que decir, refrescados las medidas de las urnas, espero que os resulte de interés y nos vemos en próximos vídeos. Ya sabéis, no olvidéis suscribiros, comentar, compartir, revisar que tenéis todas las notificaciones activadas para no perderos nada de este proyecto y nos vemos en próximos vídeos, aunque ya sabéis que aquí lo importante siempre ha sido, es y será, aprender y mejorar en los diferentes aspectos del tema del acuario plantado. Ahí están nuestros peces.